Un muy cordial saludo para toda nuestra comunidad universitaria. Mi nombre es Wilmer Gras, funcionario de biblioteca, y a continuación veremos los parámetros y criterios de presentación de trabajos de grado en la norma actualizada APA séptima edición. Muy bien, aquí tenemos la normativa que nos rige el Reglamento Académico Estudiantil, Derechos de Autor y Normas APA, como ya lo dije, séptima edición. Los cambios que tiene APA séptima edición son muy pocos, unos 3-4 cambios significativos para los parámetros que utilizamos para la presentación de trabajos, pero básicamente vamos a recordar cada uno de los demás parámetros que siempre hemos visto. Por ejemplo, en cuanto a los parámetros de forma, aquí tenemos el tipo de fuente, Times New Roman a 12 puntos, el interlineado va a ser doble, márgenes uniformes de 1 pulgada o 0,54 centímetros, ¿cierto? En todas las hojas y que sean tamaño carta. La paginación debe ser consecutiva con números arábicos y debe ir desde la portadilla, ¿ok? Todas las páginas van a llevar una cornisa, la cual vamos a profundizar a continuación, la cual no debe exceder los 50 caracteres. Y al inicio de cada párrafo se debe dejar una salida de 0,5 pulgadas en la primera línea del párrafo. Perfecto, aquí tenemos la portadilla. Entonces, hablábamos de la cornisa, ¿cierto? Entonces la cornisa debe ir ubicada en la parte superior de izquierda, así como lo estamos visualizando en este momento. Parte superior izquierda, vamos a aumentar un poquito el zoom, aquí la tenemos. ¿Qué es la cornisa? La cornisa básicamente podríamos decir que es el título del trabajo de grado, pero de forma sintetizada, en 50 caracteres, incluyendo signos de puntuación, las letras, los espacios, 50 caracteres. Bien, entonces es sintetizar más o menos el título del trabajo y plasmarlo aquí. Algo a resaltar en este caso es que la cornisa es la única parte de nuestro trabajo que va a ir en mayúscula sostenida, como lo podemos apreciar en este momento. Es la única parte que va a ir en mayúscula sostenida. De resto, en cada parte del trabajo, independientemente del tipo de título que sea, del nivel que sea, va a ir en mayúscula inicial. Bien, aquí la tenemos, nuestra cornisa y nuestra portadilla. ¿Cómo va a ir nuestra portadilla? Bien, pues la estructuración es la siguiente: el título del trabajo, ¿cierto? Después vendría el autor o los autores. Si es más de uno, lo separamos por Y y listo. Y que todos vayan en la misma línea. Pero ya si son más de dos, entonces lo separamos por coma a los dos primeros, antes del último la Y y listo. Que todos vayan en la misma línea. Seguido de esto viene el director. ¿Listo? Criterios a tener en cuenta con el director: nombre completo y el título de mayor rango completo. No debe ser simplemente especialista y ya, ¿sí? Por ejemplo, para este caso, especialista Luz María Gómez Ramírez y ya, no. Necesitamos el título completo: especialista en qué, magíster en qué, ¿listo? En este caso, especialista en pedagogía. Y por último, en la parte inferior, vamos a plasmar la información institucional, la cual debe ir organizada de esta manera: universidad, facultad, escuela, ciudad, que vendría a ser Bucaramanga, y el año en el que usted va a entregar el trabajo en la biblioteca. ¿Ok? Básicamente esos serían los parámetros. Y que no se nos olvide, la paginación debe ir en la parte superior derecha desde la portadilla, debe visualizarse, ¿ok? Entonces así tenemos toda la información requerida en una sola hoja.
Después de esto vendrían la dedicatoria y los agradecimientos, lo cual es completamente opcional. Seguido de esto vendría nuestra tabla de contenido. Aquí la tenemos. ¿Qué criterios son importantes con la tabla de contenido? Bueno, primero, que debe ir completamente alineada a la izquierda, como lo estamos visualizando acá. Se ve bonita, se ve estéticamente muy bien, pero cuando estamos utilizando títulos por niveles en Word lo que hace es que cuando generamos nuestra tabla automática, él la jerarquiza. Entonces le pone sangrías a cada título, según el nivel que sea. Entonces, un tip aquí en este caso, lo que vamos a hacer es quitarle esa sangría y vamos a alinear completamente a la izquierda, como podemos visualizar en este caso. ¿Listo? Completamente a la izquierda. Segundo criterio, que nuestra tabla de contenido empiece por introducción. ¿Listo? La cual, como lo podemos ver, no lleva número de capítulo. Otro criterio es que nuestros títulos van a ir hasta el 5.º nivel. De ahí no nos vamos a pasar. ¿Listo? Todos van a ir hasta el 5.º nivel. Bien, aquí tenemos los parámetros para la jerarquía de títulos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Los títulos de primer nivel los vamos a centrar, van a llevar negrita, ¿cierto? Y vamos a dejar 2 espacios entre el título y el primer párrafo de ese título, ¿ok? Tratamos nuestro título, dejamos 2 espacios y viene nuestro párrafo. El título de segundo nivel vendría alineado a la izquierda con negrita, ¿cierto? Y dejamos un espacio para empezar nuestro párrafo. Ya en el título de tercer nivel, como podemos visualizarlo, iría en negrita, iría alineado a la izquierda y vendría con cursiva, ¿ok? Y dejamos un espacio para empezar nuestro párrafo. Ya en el caso del cuarto y el quinto nivel, lo que cambia es que le vamos a aplicar una sangría a ese título. Ese título va a llevar una sangría, ¿sí? De 0,5. Va a ir con negrita y algo especial en este caso. El párrafo de ese título va a iniciar en esa misma línea del título. Es decir, termino mi título, agrego un punto final, un punto de un espacio y empiezo mi párrafo en esa misma línea, ¿ok? ¿Listo? Igual en el caso del quinto nivel, con la diferencia de que este llevaría cursiva. Iniciamos nuestro párrafo en esa misma línea. Perfecto. Ok, después de ya tener lista nuestra tabla de contenido, viene una sección de nuestro trabajo que le vamos a llamar listas especiales. ¿Okay? Esta sección es la sección de listas especiales y en esta sección vamos a agregar todas nuestras listas. Entonces, si tengo lista de figuras, una lista de figuras, lista de tablas, lista de apéndices. Si tengo un glosario, puedo agregarlo, es opcional el glosario. En fin. ¿Qué criterio tenemos que tener en cuenta? Bueno, que vaya alineadita a la izquierda, bien ordenada, que tenga su paginación y que esté organizada numéricamente. ¿Listo? Y un detalle también adicional importante es que cada lista debe empezar en una hoja nueva. Es decir, terminé mi lista de tablas y terminé por aquí en la mitad de la hoja, no voy a empezar mi lista de figuras ahí, sino cambio a la siguiente hoja. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la lista de apéndices, ¿cómo los vamos a manejar? Bueno, si nuestros apéndices son mayores a 27 apéndices, entonces lo que vamos a hacer es organizarlos numéricamente, ¿cierto? Entonces sería apéndice 1, el título del apéndice, la paginación. Apéndice 2, título del apéndice, etc. Pero si son menores a 27 apéndices, lo que hacemos es organizarlos alfabéticamente, así como lo podemos visualizar en este caso. Apéndice A, el título del apéndice, paginación. Apéndice B, el título, etc. Bien, si son menores
a 27 apéndices. Ahora, pero el tercer caso que se nos da es el siguiente. Resulta que usted como estudiante no quiere que sus apéndices vayan dentro del trabajo de grado, porque dice, bueno, son muy extensos, son muy grandes, el trabajo me quedaría muy grande, no quiero que vayan ahí. Pues bien, lo que podemos hacer en ese caso es que igual lo vamos a organizar en nuestra lista de apéndices, ¿cierto? Sea alfabéticamente o numéricamente lo vamos a organizar. Lo único es que no vamos a poner paginación y en su lugar, en vez de poner la paginación, vamos a poner esta leyenda. Ver apéndices adjuntos y pueden ser visualizados en la base de datos de la biblioteca WIS. Y lo que hacemos es coger todos esos apéndices y los plasmamos, los metemos todos en una carpetica adjunta, ¿ok? En una carpetica adjunta irían nuestros apéndices y por ese motivo no pondríamos paginación. Perfecto. El glosario, como ya les dije, es opcional, iniciaría con mayúscula inicial y listo. Ahora, el formato de resúmenes, ya hemos terminado nuestra sección de listas especiales. ¿Qué sigue? Sigue nuestros resúmenes, ¿cierto? ¿Qué nos pide la biblioteca? Nos pide que un resumen en español y su traducción en inglés, pero con el mismo formato, exactamente con el mismo formato. ¿Cuál es ese formato? Bueno, vamos a analizarlo. Primero, muchos dirían sobra decirlo, pero sucede. A veces no le ponen el título resumen, ¿sí? O para su traducción abstract, ¿sí? Después la estructura es muy sencilla, simplemente vamos a poner el título del trabajo, el nombre del autor o autores, las palabras claves, las cuales deben ser mínimo 3, máximo 8, y vendría después nuestra descripción, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que al final del título pongamos un asterisco, así como lo estamos mirando acá. Que al final del autor o autores vengan 2 asteriscos, ¿sí? Después del último autor, si hay 2 o 3 autores, ponemos 2 asteriscos. Y que la descripción del resumen sea de mínimo 200 palabras y máximo 300, ¿ok? Uy, pero es que lo mío es de casi 300 y es muy extenso. Porque es que en este caso lo que necesitamos, lo que la biblioteca nos pide es que el resumen no exceda la hoja. No puede ser en una hoja y media, ¿sí? Sino que todo este formato quepa en una sola hoja. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, ahí nos da la flexibilidad de que podamos bajar el interlineado un punto, ser necesario, y de no ser suficiente podemos también bajarle un punto a la letra, al tamaño de la letra, para que toda nuestra descripción quepa en una sola hoja, ¿sí? Aclaro, solamente para la descripción, el resto sí lo podemos dejar del mismo tamaño y del mismo interlineado. Finalizando esta parte, ya vendría la información institucional, que es obligatoria, que es para relacionar estos asteriscos, lo relacionaríamos aquí en la parte inferior. Trabajo de grado, el título, la facultad, la escuela y directores. ¿Ok? Ese sería el formatico de resúmenes. Y como lo pueden visualizar, aquí su traducción al inglés, pero tiene exactamente el mismo formato. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya hemos terminado una sección muy importante del trabajo y vamos a hacer un recorderis. Entonces las listas especiales, cada una de ellas va en una hoja nueva. Y cada una de estas secciones que estamos mirando también van a ir en una hoja nueva. Introducción, objetivo, referencias bibliográficas y apéndices, cada una de ellas inicia en una hoja nueva. En el resto del cuerpo del trabajo, APA nos da la flexibilidad de que así sea un título de primer nivel, el que sigue lo podamos iniciar en la parte en donde estamos en nuestra hoja, ¿sí? Entonces, pero en las partes, las secciones que van a ir en hoja nueva serían estas. Listo. Digamos que ya estamos dentro de nuestro trabajo, estamos escribiendo y ahora necesitamos insertar tablas, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el formato? Bueno, pues este sería.
En realidad no cambió prácticamente nada en la APA séptima edición. Ya más adelante vamos a hablar de esos cambios, pero básicamente esto sería la estructura. El número de la tabla en negrita, el título debe ir en cursiva, debe ser corto pero explicativo, ¿cierto? Debe haber una doble espacio entre la tabla, el número de tabla y el título, y seguido vendría acá nuestra tabla. ¿Listo? Ahora, para los que ya conocen APA y para los que no, sabemos que aquí debemos agregar una expresión que se llama nota, ¿sí? Nota, dos puntos, que para el caso de Icontec sería fuente, ¿cierto? Y que ahí agregaríamos la referencia, la fuente de información de donde extrajimos los datos, etcétera, ¿cierto? Pero para el caso de APA serían la palabra nota, el término nota, dos puntos, y esta nota nos serviría para poner la fuente de información, pero también para, en un momento dado, aclarar términos, hacer una nota aclaratoria, profundizar información de la tabla como tal, ¿ok? Básicamente para eso es, y a veces si es muy grande podemos bajarle uno o dos puntos para que no se vea tan extensa, ¿ok? Esa sería la estructura. Un criterio muy importante siempre a tener en cuenta es que APA nos dice que no se visualicen las líneas verticales, sino solo las horizontales. Entonces, si el estudiante dice, pero es que yo le quiero poner colores, bueno, APA nos dice, pueden poner, pero solamente escala de grises, ¿ok? Nada de colores vivos, ¿sí? Sino que APA nos dice escala de grises. Aquí tenemos la misma estructura, ¿cierto? ¿Cómo es la estructura para insertar figuras? Bueno, prácticamente la misma. Aquí tenemos figura, el número de la figura en negrita, dejamos doble espacio en el título, ¿cierto? Insertamos la figura y abajo vendría la nota, que ya dijimos lo que es, ¿ok? Perfecto. Aquí tenemos unas recomendaciones, ¿sí? Que básicamente es un recorderis de todo lo que ya vimos, que por ejemplo introducción, referencias y apéndices no van a llevar número de capítulo, ¿sí? Y que cada uno de ellos empiece en hoja nueva, que los títulos de primer nivel deben tener dos interlineados hacia arriba y hacia abajo del mismo antes de los párrafos, ¿listo? Que la sangría debe ser, para los párrafos, debe ser 0,5 pulgadas al inicio del párrafo, en la primera línea de ese párrafo. Que todo lo que sean fotografías, imágenes, dibujos, ilustraciones, todo eso lo vamos a agrupar solamente en el término figuras, en la lista de figuras también, ¿ok? Que en las tablas, para colocar la referencia bibliográfica, como ya lo vimos ahorita, vamos a poner la expresión nota, ¿ok? Bueno, que si la tabla o la figura es propia, es de autoría propia, vamos a evitar poner nota los autores o nota autoría propia. Ahí vamos a evitarla, ¿listo? Desde que sea nuestra y la información sea nuestra, vamos a evitarla, ¿ok? Los títulos que inician en hoja nueva, que vamos a evitar poner viñetas a objetivos generales y específicos, ¿sí? Que los títulos de cuarto y quinto nivel llevan punto al final y el primer párrafo inicia en esa primera línea del título, ya lo vimos. Y que los resúmenes deben ir cada uno en una hoja nueva, ajustando su contenido para que todo quepa en una sola hoja, ¿ok? Y algo importante al final, que toda la información que plasme en la portadilla debe ser coherente con la información que plasme en la nota de proyecto, en la carta de autorización de uso a favor de la UIS, etc. Perfecto. Aquí ya pasamos a una parte muy importante, como lo es la citación, ¿sí? Aquí
Aquí tenemos un texto extraído de APA séptima edición para los casos que debemos utilizar la citación. Cada vez que utilicemos que expresemos en nuestras propias palabras ideas que no son nuestras, ¿cierto? Sino de otros autores. Bueno, en fin, todos ya sabemos lo que es la citación, darle el crédito por las palabras, ¿cierto? De otras personas que han escrito, que se han tomado el tiempo para investigar, ¿cierto? Y no citarlos es como decir, eso lo dije yo, lo cual es un error muy grave, ¿cierto? Y tiene hasta penalización, puede tener problemas legales. Entonces vamos a citar, vamos a darle el crédito a los autores originales de nuestras fuentes de información. Aquí lo que vamos a hacer es profundizar en tres detalles muy importantes en la citación que siempre se nos van a repetir. Después de esto, ustedes pueden acceder a esta presentación por parte de la biblioteca, tenerla como una herramienta, ¿ok? Tenerla como una herramienta para que la puedan utilizar para cada uno de los casos de citación, ya que son muchos, ¿ok? Entonces lo que van a hacer es tenerla como una herramienta y revisar cada vez que vayan a citar, este caso debo citar así o así, ya que son diferentes estructuras y son muchos los casos. Entonces vamos a profundizar en dos o tres casos particularmente que siempre se nos van a repetir, pero básicamente para aprender cómo vamos a interpretarlo, ¿ok? Entonces, casos que siempre se nos van a repetir, bueno, uno es que siempre las citas se van a basar en el autor o en el texto. ¿Por qué? Porque cuando basamos la cita en el autor es porque le queremos dar énfasis a ese personaje, a ese autor, a esa persona que dijo esas palabras o que escribió esas palabras, ¿cierto? Entonces iniciamos la cita nombrando al autor. Cuando es basada en el texto, pues iniciamos la cita con lo que el autor dijo, ¿perfecto? Entonces, ¿cómo sería la estructura? Bueno, vamos a subir un poquito el zoom y tenemos aquí cita basada en el autor. ¿Cuál es la estructura? Bueno, cita de menos de 40 palabras. Para los casos de citas de menos de 40 palabras, entonces estamos aquí escribiendo nuestro texto y vamos a insertar la cita. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con el apellido del autor. Entonces, ingresamos el apellido, ¿cierto? El año entre paréntesis, ¿cierto? Una palabra de enlace, abrimos comillas, viene el texto, ¿cierto? La cita y cerramos comillas. ¿Por qué utilizamos comillas? Bueno, porque es una cita textual, ¿cierto? Textual. Cerramos comillas, viene la paginación, entre paréntesis y por último un punto. Bien, esa sería la estructura. Empezamos con el autor, apellido, el año, la palabra de enlace y finalizamos con la paginación. Diferente de la cita basada en el texto. Abrimos comillas inicialmente, ¿sí? Venimos con nuestro texto, punto, vamos a citar, entonces abrimos comillas, viene el texto, cerramos comillas y toda la información del autor viene al final. Abrimos paréntesis, viene el apellido, coma, el año, coma, paginación, cerramos paréntesis y punto. Todo vendría englobado entre paréntesis, ¿ok? Ese sería el ejemplo para citas de menos de 40 palabras. Pero aquí tenemos una de más de 40 palabras, pero fíjense, basada en el autor, basada en el texto, ¿sí? Tal cual. Y los ejemplos son exactamente los mismos. Pero es que esta es de más de 40 palabras. No importa, la estructura tiene que ser la misma. Si es basada en el autor, entonces empezamos con el autor. Apellido del autor, el año, la palabra de enlace, viene nuestra cita y al final paginación. Basada en el texto, entonces viene el texto que vamos a citar y
la información del autor al final. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que le aplicamos una sangría completa a todo el párrafo que estamos citando. ¿Sí? Véase que él no tiene comillas. Pero es que es una cita textual, debería tener comillas. Bien, pues las comillas las está reemplazando esta sangría de 0,5 en todo el párrafo. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es, aplicamos cuando es una cita de más de 40 palabras. Aquí está. Perfecto. Aquí está. Lo único que cambia es eso. De resto, la estructura para cita basada en el autor y basada en el texto es exactamente la misma. ¿Listo? Ahí está. Y la cita de parafraseo. Aquí la tenemos. Basada en el autor, basada en el texto. ¿Cierto? Ya sabemos cómo es la estructura. Ya lo aprendimos. Iniciamos con el autor si es basada en el autor. ¿Qué cambia? Bueno, pues que como es una cita de parafraseo, es decir, yo estoy utilizando mis palabras para expresar la idea original de otro autor, pero no porque esté utilizando mis palabras significa que esa idea sea mía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues no ponemos comillas porque no es una cita textual, pero si ponemos al inicio de esa cita el autor y el año, ¿cierto? O si es basada en el texto, al final ponemos el autor y el año entre paréntesis todo. Eso es todo. Es muy fácil. ¿Listo? Es tener claro cómo voy a citar, cuál es la figura que voy a utilizar. Pero entonces, ¿quién determina si la cita es basada en el autor o basada en el texto? El que escribe, ¿cierto? El que está escribiendo, el autor, según su contenido, según el enfoque que le está dando, es el que determina si su cita es basada en el autor o basada en el texto. A partir de aquí vienen variaciones, ¿sí? Que las explica muy bien nuestra presentación, la cual ahí es donde yo les digo, por favor, utilícenla, porque aquí lo podemos hablar, nuestro video sería muy largo, ¿cierto? Y sería infructífero porque la intención es que ustedes tengan esta herramienta en la página de la biblioteca, la pueden descargar, tenerla en sus manos para que cada vez que estén escribiendo su trabajo, la utilicen. Cada vez que vayan a citar un caso particular, simplemente abren la presentación y dicen, ¿cómo es que tengo que citar en este caso? Bueno, así, ¿cierto? La estructura. Aquí viene nuestra variación, entonces variación por cantidad de autores, por número de autores, perdón. Y ¿qué estamos viendo aquí? Aquí nos va a dar, nos va a explicar cómo vamos a organizar. Entonces, si son dos autores, que los separamos por una Y, ¿cierto? Y aquí nos va a dar los ejemplos. El primero que ustedes van a estar visualizando en esta herramienta es basada en el autor. ¿Se fijan? Y el segundo, si se fijan, ahí está el ejemplo, basado en el texto. Entonces van a tener la variación, la explicación, ¿cierto? Y si es basado en el autor, ¿cómo sería? Si es basado en el texto, ¿cómo sería? Aquí está, dice por ejemplo para cualquier cita con más de 3 autores, sea corta poniendo solo el apellido del primer autor, seguido de la expresión et al, más el año entre paréntesis. Este es el primer cambio que tiene nuestra APA séptima versión, que antes teníamos que llegar hasta el 6º autor y ahí sí podíamos utilizar la expresión et al. Ahora, para cualquier cita de más de 3 autores, podemos utilizar esta expresión y limitarlo simplemente a un autor, así como nos decía. Entonces aquí nos va a dar el ejemplo para corporativo, ¿sí? Para anónimo, citas de una cita, las citas de publicaciones sin fecha, ¿sí? Cómo citar un tweet, aquí lo tenemos también, ¿sí? Cómo citar redes sociales, ¿sí? Si queremos citar lo que dijo X personaje o cualquier persona en una red social, aquí van a tener la estructura y el ejemplo de cómo lo deben hacer. Facebook,
videos, aquí tienen la estructura. Simplemente, por favor, los invito, descarguen esta presentación y ténganla, ya saben cómo interpretarla, ¿sí? Aquí la tienen. Perfecto, llegamos a referencias bibliográficas. Entonces, en las referencias bibliográficas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero que esta lista va a ir a lo último, al final, después de conclusiones, ¿cierto? Segundo, que esta lista va a ir organizada alfabéticamente por apellidos de los autores, primer apellido de todos los autores, alfabéticamente, ¿cierto? Y que va a llevar una sangría francesa, así como lo estamos visualizando en este caso, tal cual, una sangría francesa. ¿Listo? Ahora, al igual que en el caso de las citaciones, tipos de referencias bibliográficas hay muchísimos, muchas variaciones, si es una entidad, si es una corporación, si es un libro con autor, con editor, si es un capítulo del libro, dependiendo de cómo sea nuestra fuente de información, se va a ser nuestra referencia y la estructura de la misma. Entonces, aquí volvemos al caso. Vamos a mencionar 2 o 3 referencias, ¿cierto? Para mirar cómo lo interpretaríamos, pero por favor descarguen la presentación y utilícenla para cada uno de los casos de referencias bibliográficas que ustedes vayan a tener. Básicamente, entonces tenemos aquí libro con autor. Aquí van a tener la variación y aquí vamos a tener la estructura. Entonces el apellido, ¿cierto? E iniciales de los nombres. Año entre paréntesis, punto, título, punto y editorial, punto. Y aquí tenemos el ejemplo, básicamente, tal cual, ¿sí? Segundo cambio de APA a séptima edición, nos quitó una parte que venía acá. Aquí teníamos que poner el lugar de origen, el lugar geográfico de la editorial. APA séptima edición nos dijo, no, vamos a quitar ese lugar, ¿sí? Y ya no está. Entonces ese sería uno de los cambios significativos para el caso de las referencias. Libro con editor, aquí está la estructura y aquí tenemos el ejemplo. Básicamente es hacerlo tal cual como está aquí. Libro online, aquí viene nuestro tercer cambio para APA séptima edición. Tenemos la estructura, ¿cierto? Nos dice aquí. Y antes de ingresar la URL de los libros online o cualquier recurso online, debíamos poner siempre, para los que se acuerdan, la expresión recuperado de, o algunos ponían disponible en, ¿cierto? APA séptima edición nos dice, no, vamos a quitar esa expresión, vamos a quitarla, vamos a cortar la referencia y simplemente ponemos la URL, ¿listo? Entonces ese sería el tercer cambio, quitamos el recuperado de y pasamos directamente a la dirección web o la URL, ¿listo? Para los libros con DOI, esto aplica para libros con DOI o artículos, ¿sí? ¿Qué pasaba? Este es el cuarto cambio. ¿Qué pasaba antes? Antes debíamos poner toda la estructura, ¿cierto? Toda la estructura y después del título debíamos poner la expresión DOI, el número largo del DOI, ¿cierto? Y el resto de la referencia. Ahora, ¿qué nos dice APA séptima edición? Nos dice, no. Cada DOI tiene su URL propia, ¿sí? Para la recuperación. Entonces, pónganme ahí, por favor, solamente la URL, ¿cierto? No solamente, y evitamos la expresión DOI, ¿sí? Sino que vamos directamente a la URL. Entonces ponemos las referencias, los datos y al final ponemos la URL del DOI, tal cual como lo estamos viendo aquí en esta referencia, en este ejemplo. ¿Listo? Ese sería el cuarto cambio. Capítulo de un libro, aquí tenemos el ejemplo. Artículos en papel, aquí está de nuevo una publicación periódica, ¿cierto? Pero con DOI. Y aquí está el ejemplo de nuevo. Nombre de la revista, volumen, número, páginas
y URL del DOI. Aquí está. Básicamente así sería. Artículo online, véase que quitamos el recuperado de, pero aquí tienen la estructura para que por favor se guíen con esta estructura y puedan hacerlo tal cual como está aquí en este formato. Variación por autor, entonces que si es un autor, entonces cómo sería la estructura. Y aquí viene nuestro, creo que quinto cambio, vamos en 5. Aquí viene nuestro quinto cambio. ¿Por qué? Porque ahora APA nos dice siempre que sea de 2 a 20 autores en una fuente de información que utilice, que los autores son 20 personas o más, ¿sí? No, 20. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, lo que van a hacer es que lo listan todos los autores separados por coma y antes del último escribimos la Y, ¿sí? Entonces, básicamente aquí tenemos el ejemplo y antes del último ponemos Y, ¿sí? Y el resto de la referencia. Ahora, para la variación de más de 20 autores, es decir, aquellas referencias, que son muy grandes y que tendrán 30, 35, 40, 26 autores, qué sé yo. Entonces nos dice lo siguiente, nos dice, bueno, lo que van a hacer es ir hasta el autor número 19, o sea, pongan todos los primeros 19 autores, ¿sí? Al final del autor número 19 pongan puntos suspensivos, ¿sí? Y agreguen el último, el autor final. Entonces, si son 35, vamos a agregar los primeros 19, ponemos puntos suspensivos y el autor final, el número 35, qué sé yo, el último. ¿Listo? Aquí tenemos ya la estructura para autor anónimo y el resto de cada una de los ejemplos, ¿sí? Ya no ponemos el recuperado de, fíjense. ¿Listo? Entonces es descargar la presentación y guiarse con el formato. Van a tener la estructura, van a tener el ejemplo. ¿Listo? Es muy sencillo. Aquí tenemos los demás ejemplos, cuando es impreso, cuando es online, una revista del magazine, cómo vamos a referenciar una página web, un recurso digital como CD-ROM, ¿cierto? Material electrónico, una película, una serie, un video. Aquí tenemos la estructura, simplemente guiarse. Un podcast, grabación de música, cómo vamos a referenciar una grabación de música. Informes, simposios, conferencias, trabajos de grado, fotografías, leyes, los casos, etc. ¿Listo? Aquí tenemos los ejemplos. Perfecto. Ya finalizando la sección de referencias, que sería la última parte de nuestro trabajo, es importante saber cómo voy a entregar mi trabajo de grado, ¿cierto? En la biblioteca. Para los que ya conocen más o menos el método anterior que utilizábamos antes de estar viviendo esta pandemia del COVID-19, antes lo que hacíamos era recibirlos en físico, los CDs en biblioteca. Ustedes entregaban en la escuela los hacía llegar a la biblioteca, nosotros los revisábamos y si tenían correcciones nos comunicábamos con ustedes para que fueran por los CDs y corrigieran. Ahora, con la situación de la pandemia, hemos implementado un nuevo método. Hasta dónde vaya este método no lo sé, pero por ahora es el que estamos utilizando y básicamente se trata de que ustedes van a entregar el trabajo de grado diligenciando un formulario que está en la página de la biblioteca. Cuando ya estemos en fechas de trabajos de entrega de trabajos de grado, para los grados, para los próximos grados, ustedes lo que van a hacer es buscar en la página de la biblioteca, buscan el formulario, lo van a diligenciar y ahí van a subir los archivos que le pide la biblioteca.
¿Qué archivos nos pide la biblioteca para nuestro trabajo de grado? Bueno, estos son. ¿Cuáles son? Entonces, nuestro completo trabajo de grado, ¿cierto? Cuando yo digo completo es porque ahí va el documento completo, con todo nuestro trabajo de grado, ¿cierto? Va a ir en Word, le vamos a poner este nombre, va a ir en Word, proyecto y su conversión a PDF. Entonces van a ir estos dos documentos completos, primero que todo. Segundo, ¿se acuerdan cuando hablamos de los resúmenes? Que cada uno debe ir en una hoja nueva. Pues bien, lo que hacemos es lo siguiente. En nuestro trabajo completo deben ir sí o sí esos resúmenes. Pero lo que vamos a hacer es copiar cada una de esas hojas, la hoja del resumen en español, la hoja del resumen en inglés, y las vamos a convertir en un archivito, cada uno. Y los vamos a plasmar, ¿cierto? Y los vamos a enviar también como resumen en español y resumen en inglés, cada uno de estos resúmenes, ¿ok? La nota de proyecto también debe ir y la carta de autorización de uso a favor de la UIS. Entonces, ¿qué hacemos con estas cartas? Bueno, la nota de proyecto ustedes la deben diligenciar muy bien, ¿cierto? Que la nota que sacaron, ¿cierto? La escanean, la convierten en un archivo, la ponen en un Word y la suben, ¿sí? La carta de autorización de uso a favor de la UIS la pueden descargar, el formato lo pueden descargar de la página de la biblioteca, ¿cierto? Lo descargan, lo diligencian, lo firman debidamente, lo escanean y lo suben como un archivo también. Así. Estos serían los documentos obligatorios que deben subir cuando vayan a llenar ese formulario y vayan a subir su trabajo de grado, ¿sí? En la página de la biblioteca tenemos ahí un tutorial, un instructivo de cómo vamos a hacer ese formulario. Documentos opcionales que vamos a subir sería primero los apéndices, la carpeta de apéndices. Si recuerdan que al inicio hablamos de los apéndices y dijimos que si no lo queremos que vayan en nuestro trabajo, ¿sí? Porque sería muy extenso, entonces que lo que podemos hacer es agregarlos todos en una carpetica. Pues bien, aquí está la carpetica, ¿sí? Entonces si voy a ponerlos por fuera, los apéndices no van a ir por dentro del trabajo, aquí está la carpetica, ¿listo? Vamos a agregar en una carpetica. Y la carta de confidencialidad, ¿sí? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Esta carta de confidencialidad, ¿para qué? Bueno, para aquellos casos en los que los autores, qué sé yo, hicieron un trabajo, una investigación, utilizaron fórmulas, patentes, trabajaron con empresas, industrias, y por lo cual no determinan que no deben ser publicado el trabajo y este tipo de fórmulas todavía. Entonces, en la biblioteca hay una variación por años, creo que es de 2 a 5 años, la confidencialidad. Después de ese tiempo, al finalizar, entonces el autor puede determinar ya poder publicar ese trabajo o en un momento dado renovar la confidencialidad. De ser este su caso, entonces debe descargar el formato de la página de la biblioteca, al igual que la carta de autorización, la descarga, la diligencian, la firman y la plasman aquí como un archivito adjunto. Este es un ejemplo de la nota de proyecto. Debe visualizarse bien, debe ser estéticamente leíble, ¿cierto? Y todos los datos deben coincidir, recuerdan, con la portadilla, con todo lo que está en el trabajo. La carta de autorización, ¿sí? Para estas secciones, para aquellos que estudian música, ¿cuál es el criterio? El criterio que deben tener en cuenta para la entrega de trabajos de grado para las carreras de música, ¿sí? Ahora, para aquellos casos en los que vamos a entregar un software, ¿sí? Entonces deben tener en cuenta cada uno de estos criterios. ¿Listo? Con estos datos que son supremamente importantes. Y al final, pues, que si su trabajo es confidencial, entonces debe adjuntarse
como ya lo vimos, la carta de confidencialidad, ¿cierto? Tanto en formato papel como digital, ¿sí? Digital, el archivo que acabamos de ver, debe estar firmado por los autores, el director del proyecto de grado. Y la carta debe ser descargada de la página de la biblioteca, como ya lo vimos. Pues bien, eso ha sido todo. Esperamos que haya quedado claro. Muchísimas gracias por su cordial atención y estaremos atentos a cualquier otra inquietud. Muchas gracias.